Buenos días, ingeniera Eudocia Castro. Voy a empezar este debate citando al autor Kamal Hassan, que expone que cuando no tomas una postura en contra de la corrupción, tácitamente la estás apoyando. Somos el grupo A y vamos a hablar sobre el caso Nule, el carrusel de la contratación. Siguiente diapositiva. Los implicados de este caso son Miguel Nule, que era el mayor de los empresarios, tenía el cargo del Departamento de Licitaciones y los contactos de la clase política del país y funcionarios públicos. Manuel Nule es el segundo hijo, estudió ingeniería civil en la Universidad de los Andes. Guido Nule es el hijo del político liberal Guido Nule Amin. Samuel Moreno, el alcalde de Bogotá del 2007. Juan Moreno, hermano del alcalde Samuel Moreno. Mauricio Galofre, primo socio de los Nule. Álvaro Dávila, gerente general de la empresa de los Nule. A continuación vamos a hablar sobre la explicación del caso con breves detalles. En el año 2007 se ganaron la construcción del gramo de Transmilenio, de la 26, el cual tuvo agrazos y pleitos con el IDU. Tuvieron que ceder la obra a Conavias por un valor de 190 millones de pesos. Concesión Bogotá Gigardó. No la agregaron y en su momento la Superintendencia de Puertos y Transporte mostró una crítica del orden jurídico, contable, económico y administrativo por parte de los Nule. Junto con Samuel Moreno, sobornaron y extorsionaron a más de 160 concejales para la implementación de obras, donde los únicos benefactores era la red. Samuel Moreno fue sentenciado a 24 años, Juan Moreno 14 años y los Nule bajo libertad condicional y arresto domiciliario. Bien, podemos hablar acerca de los cargos que estos tuvieron por el peculado por apropiación, el cual ellos ya aceptaron. Concierto para delinquir, cohecho, fraude procesal, falsedad de documentos privados, armar un andamiaje delictivo para obtener contratos estatales, en mano de sobornos, alteración de sus estados financieros, papeles ficticios. También convirtieron los anticipos estatales en su caja menor, por así decirlo, y en fuente de préstamos para sus empresas, así como imputarles capacitación ilegal de fondos en la que 160 personas les entregaron más de 5.500 millones de pesos, y aparte del típico clásico lavado de activos. Bien, podemos ver que el caso Nule está 100% vinculado con la violación del Código de Ética, y al alterar el Código de Ética, tiene una afectación de dineros públicos y privados. Muy bien, Melanie, gracias. A continuación vamos a hablar sobre la violación del Código de Ética junto con el caso Nule. Para saber, el principal principio que incumplió el caso Nule fue la integridad. En la sección 110.1 habla sobre que el principio de integridad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a ser francos y honestos en todas sus relaciones profesionales y empresariales, lo cual la integridad implica también justicia en el contrato de sinceridad, lo que no vimos en el caso Nule. Bueno, en el párrafo 200.10 nos menciona que el profesional de la contabilidad en ejercicio aplicará su juicio para determinar el mejor modo de afrontar las amenazas, y en este caso no lo hizo. Ignoraron dicho código cuando deberían haber aplicado las salvaguardias para eliminarlo o reducirlos a un nivel aceptable, bien poniendo fin al correspondiente encargo o rehusando el mismo. Muy interesante lo que dijiste, Valeria. También si hablamos acerca de la contabilidad, podemos también hablar sobre las irregularidades que se mencionan en la sección 100.11, que menciona que cuando el profesional en la contabilidad se encuentra con circunstancias inusuales en las que la aplicación de un requerimiento específico del código puede tener un resultado desproporcionado o que vaya en contra del interés público. Eso quiere decir que lo cual no tuvo un seguimiento adecuado, tal como vemos en el caso Nule, que fueron muchas irregularidades por parte tanto del contador como los organismos del miembro. Ya, pero de acuerdo a los casos estipulados para los acusados en el caso Nule, desde mi punto de vista, incumple todo lo estipulado en la sección 360. Por ejemplo, en el párrafo 360.3 dice que
El contador es el encargado de informar y dar a conocer a las autoridades en caso de incumplimiento contra las disposiciones legales y reglamentarias. En el transcurso de la prestación del servicio de este profesional a un cliente. En el caso nulle se puede notar que el contador encargado nunca informó a las autoridades estos incumplimientos descritos en el párrafo 360.5, los cuales son fraude, corrupción, soborno, blanqueo de capitales, etc. Como se mostró en las acusaciones, esta empresa está siendo acusada por realizar algunos de estos ejemplos ya mencionados. Siguiente diapositiva. Bueno, en cierta parte yo sí logro entender lo que ustedes dicen. Sí, los socios tuvieron más que nada aquí la culpa, mucho más que el contador, porque ellos eran los que tenían la razón de vinculación. No estoy diciendo que el contador no fue el culpable, al contrario, sí, le faltó objetividad, independencia y muchos principios como lo podemos ver, conducta profesional en otras, pero los socios como contador, a lo mejor el contador se sintió en un nivel de protección, ya que estas personas, los nules, estaban vinculados, ¿verdad? La redundancia, con gente del gobierno, con gente importante. El daño está hecho. Ellos acaban de dañar la ética profesional del contador, el contador acabó de dañar su ética, y esta, al final, al momento de hacer alguna auditoría, y cuando realizaron la auditoría, esta tuvo que haber generado una amenaza de revisión y abogacía, tal y como lo indica el párrafo 600.4 de la sección 4. Ok, entendible. Sin embargo, aunque haya perdido su ética, aunque hayan hecho desmanes, sea como sea, siento yo que el contador lo hizo mucho más que nada por la confiabilidad que le tuvo más a los socios que a su conducta profesional y el amor a su carrera, que fue lo que le faltó. Tal y como también lo podemos hablar, o podemos ser un poco más objetivos, como lo dice el apartado 260.4. También esta, a su vez, que causaría, sabiéndolo bien, algún problema con el pasar del tiempo legal, como los indican las multas del párrafo 260.5 del apartado 4. Correcto, pero si hablamos acerca del contador, también podemos hablar sobre el principal cargo que tuvo el caso Nuble, que fue la falsedad de documentos personales, siendo estos manipulables, afectando a la gran mayoría de sus víctimas, ya que en la sección 140.1, apartado A, habla sobre divulgar fuera de la firma o de la entidad con la que trabajan información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, siempre y cuando ella tenga un tipo de autorización adecuada. Pero como vemos, el caso Nuble no tuvieron ninguna autorización, ya que manipularon y falsificaron información personal de las personas. Cabe recalcar que no se cumplió con los procesos internos fundamentales, ni se tomó en cuenta las políticas documentadas relativas a la necesidad de identificar las amenazas en relación con la misma, ya que optaron por recibir sobornos y crecer de manera ilegal. Además, en el párrafo 400.5 del Código de Ética se expresa que la independencia va ligada a los principios de objetividad e integridad, ya que estos comprenden, en primer lugar, una actitud mental independiente, que esto va a permitir expresar una conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional, el escepticismo, permitiendo que un individuo actúe con integridad y objetividad. También la independencia aparente, que supone evitar los hechos y circunstancias que son tan significativos que un tercero, con un juicio y bien informado, probablemente concluiría que la integridad, la objetividad y el escepticismo profesional de una firma o de un miembro del equipo de auditoría se hayan visto comprometidos. Quiero concluir con el párrafo 360.15. Este párrafo une todo lo expuesto en los demás párrafos, ya que el profesional encargado, ya sea contador o auditor, tiene que sí o sí dar a conocer este tipo de cosas, como lo son el fraude y la extorsión realizada por los nules, debido a que si no lo hace, formará parte de los involucrados en encubrir estos incumplimientos, que según el párrafo 360.5 a 3 podría dar lugar a multas, litigios o tener consecuencias para el cliente. Y sobre todo el contador estaría fallando rotundamente con su ética como profesional. Bien, podemos reflexionar que el caso Nulle fue uno en muchos países a nivel internacional o nacional
que por lo general siempre está dentro de la estafa de corrupción privada y robo, que ha impactado a miles por mucho tiempo y a miles de personas dentro de su país, así como también en las alianzas financieras, políticas, sociales y económicas, bajo la mirada solapada de entidades públicas, que son muchas veces el reflejo de el antirreflejo de la corrupción que hacen empresas privadas. Bien, si bien es cierto, el contador tuvo un fallo, esta persona le faltó, como dijeron todas ustedes, independencia, escepticismo, conducta profesional, comportamiento profesional y perdió se olvidó de todo lo que aprendió del código de ética. Es por ello que es muy importante mantenerse siempre con una independencia, mantenerse siempre objetivo y siempre no perder el horizonte para que no sucedan este tipo de cosas, así como ser manchado y perder nuestro título o nuestra licencia, nuestra firma que tanto cuesta por este tipo de casos que muchas veces son vinculados con la política de algún país. Muchas gracias.